Mi nombre es Daniel Ramírez, 29 años, soltero. Soy un abogado que intenta hacerse un hueco en el ajetreo incesante de la Ciudad de México. Vivo en un pequeño apartamento alquilado en el quinto piso de un edificio antiguo, donde el olor a pan tostado de la panadería de abajo se cuela cada mañana. El apartamento no es nada especial, un sofá desgastado, un escritorio sepultado bajo papeles y una estantería llena de libros de derecho que ya casi no toco. Pero no me quejo. Esta es la vida que elegí. El camino que tracé cuando dejé Veracruz, el lugar donde nací, me crié y donde los recuerdos de mi familia se aferran a mí como el aliento salado del mar. Veracruz no es solo mi ciudad natal. Es parte de mi propio ser, las calles adoquinadas, los vientos del Golfo de México y las grandes mansiones antiguas de la época porfiriana. Todo ello dio forma a mi infancia. Nuestra casa familiar, una mansión de 18 millones de pesos, se encontraba en una calle arbolada y sombreada por robles. Allí es donde solía correr por el césped, escuchar las canciones de cuna de mi madre y tomar su mano mientras paseábamos por el malecón. Mi madre, con su cálida sonrisa y sus ojos azul océano, me dejó cuando yo tenía solo 6 años. El cáncer llegó rápidamente, llevándosela antes de que pudiera comprender lo que significaba la pérdida. Todo lo que queda son recuerdos fragmentados, su voz, el aroma de su perfume y la sensación de mi pequeña mano acunada en la suya. Mi padre, Salvador Ramírez, era un hombre severo pero profundamente cariñoso. Dirigía un fondo de inversión fundado por mi abuelo, un legado financiero que abarcaba 3 generaciones, lleno de historias de ingenio, perseverancia y casi quiebras. Mi padre nunca alardeaba de su trabajo, pero siempre se enorgullecía de nuestra familia. Daniel, solía decir con su voz profunda y firme, el dinero puede desvanecerse, pero la familia es para siempre. De niño, no comprendía del todo el peso de esas palabras, pero se han quedado conmigo, grabadas en mi corazón como una lección de por vida. Mi padre poseía un Rolex antiguo, una reliquia familiar heredada de mi abuelo. Ese reloj era más que un objeto caro. Era un símbolo de la familia Ramírez. Su caja de acero inoxidable había envejecido con el tiempo. La esfera negra brillante con sus delicadas agujas y la correa de cuero gastada todavía exudaban elegancia. Mi padre solo lo usaba en ocasiones especiales, una gala importante, un evento del fondo de inversión o simplemente cuando quería recordarme nuestras raíces. Un día, Daniel, dijo una vez, con los ojos brillantes, este reloj será tuyo. No solo da la hora. Lleva la historia de nuestra familia. Sonreí y asentí, aunque en aquel entonces solo lo veía como un objeto hermoso. Ahora entiendo que es un hilo que me conecta con mi padre, mi abuelo y las generaciones anteriores. Nuestra familia no éramos solo mi padre y yo. Después de la muerte de mi madre, mi padre se volvió a casar con Laura cuando yo tenía 7 años. Laura era una mujer distante, no maliciosa, pero siempre había un muro invisible entre nosotros. Junto con Laura llegó Javier, mi medio hermano, el hijo de mi padre y Laura. 8 años menor que yo, Javier era un niño brillante, pero siempre me miraba con ojos recelosos, como si yo fuera un extraño en mi propia casa. No lo culpaba. Cuando Laura y Javier entraron en nuestras vidas, yo era demasiado joven para entender completamente las complejidades de la familia, pero lo suficientemente mayor como para sentir el cambio en el ambiente. Mi padre intentaba mantener el equilibrio. Todavía me abrazaba, me contaba historias sobre mi abuelo y me enseñaba a atarme los zapatos. Pero Laura y Javier me hacían sentir que no pertenecía del todo. Las cenas familiares siempre me dejaban intranquilo. Mi padre se sentaba a la cabeza de la mesa, preguntando por mis tareas escolares o compartiendo historias de su juventud. Laura sonreía, pero su sonrisa era fría, como si simplemente estuviera interpretando un papel. Javier estaba callado, solo me miraba de reojo cuando pensaba que yo no estaba mirando. Una vez, lo sorprendí sosteniendo el Rolex de mi padre, examinándolo con una mezcla de curiosidad y anhelo. No lo toques, dije, mi voz más cortante de lo que pretendía. Javier se encogió de hombros, dejó el reloj, pero sus ojos parecían desafiarme. Ya verás. Ese momento me inquietó, aunque no pude precisar por qué. Quizás fue la corriente subterránea de rivalidad, una brecha que Javier y Laura nunca intentaron cerrar. A los 18 años, dejé Veracruz para ir a la universidad en la Ciudad de México.
Quería escapar de la sombra de Laura y Javier, construir una vida por mi cuenta. Mi padre me apoyó, aunque pude ver la tristeza en sus ojos. Me entregó las llaves de su Mustang de 1965, sonrió y dijo, tu camino, Daniel. Ve, pero no olvides tus raíces. Lo abracé, prometiendo visitarlo a menudo, pero la vida tiene una forma de desviarte del camino. La universidad, la facultad de Derecho, luego largos días en un bufete de abogados. Me vi arrastrado por la rutina, llamando a mi padre solo unas pocas veces al mes. Los viajes de vuelta a Veracruz se volvieron raros, y cada vez que llamaba, Laura era a menudo quien respondía. Tu padre está bien, Daniel. Concéntrate en tu carrera, decía, su voz dulce pero fría. Yo quería escuchar la voz de mi padre, pero ella siempre desviaba la conversación o decía que estaba ocupado. Una vez, escuché su voz de fondo, débil, como si intentara decir algo. Pero Laura intervino rápidamente. ¿Está descansando, Daniel? La próxima vez, ¿de acuerdo? Algo no encajaba, pero lo dejé pasar. Estaba ocupado. Confié en ella. Y me equivoqué. La Ciudad de México se convirtió en mi hogar, pero no en un lugar al que sentía que pertenecía. Mi trabajo como abogado consumía la mayor parte de mi tiempo. Trabajaba para un pequeño bufete, luchando cada día por demostrar mi valía. Casos, noches largas, redacción de contratos, reuniones tensas. Todo me hizo perder de vista lo que más importaba. Me decía a mí mismo que visitaría a mi padre, que lo llamaría más a menudo, pero siempre me veía arrastrado por un nuevo caso, una nueva fecha límite. No sabía que, de vuelta en Veracruz, mi padre se enfrentaba a un desafío mucho mayor de lo que podría haber imaginado, un desafío que solo descubrí cuando ya era demasiado tarde. El Rolex siempre había permanecido en mi mente. Mi padre dijo que me lo dejaría a mí. No por su valor material, sino porque era un vínculo entre nosotros, entre mi abuelo y yo, entre las generaciones anteriores y yo. No uso relojes a menudo. No soy de alardear, pero cada vez que pienso en él, siento un calor en el pecho. Es un recuerdo de mi padre, de los días en que me enseñó a pescar en el puerto, de las veces que se rió a carcajadas cuando derramé jugo sobre su camisa. Nunca esperé que ese reloj se convirtiera en el centro de una tormenta a punto de desatarse, una tormenta que pondría mi vida patas arriba y revelaría secretos que nunca podría haber imaginado. Todo comenzó un martes por la mañana, mientras estaba sentado en mi oficina, rodeado de pilas de papeles y una taza de café frío. Mi teléfono vibró y vi el número de Laura. Dudé, con el dedo suspendido sobre la pantalla. Las llamadas de Laura rara vez traían buenas noticias. Por lo general, llamaba para un control superficial, con su voz dulce pero gélida, o para asegurarme que mi padre estaba bien. Pero esta vez, su tono era diferente, urgente, tembloroso, como si estuviera ocultando algo. Daniel, tienes que venir a Veracruz ahora. Tu padre no está bien. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Cómo que no está bien?, pregunté, con la voz tensa. Laura tartamudeó, murmurando algo sobre que mi padre estaba enfermo, que se había debilitado mucho, que debía ir al hospital de inmediato. No recuerdo qué dije después, solo que cogí mi abrigo, salí corriendo de la oficina y conduje el viejo Mustang de mi padre hasta Veracruz con la mente en un torbellino. Las preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Mi padre estaba enfermo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nadie me lo había dicho antes? Cuando llegué al hospital, la visión de mi padre me partió el corazón. Yacía en la cama, demacrado, con la piel pálida, sus ojos antes brillantes ahora nublados y hundidos. Un respirador zumbaba a su lado, con un tubo que le cruzaba la boca. Una enfermera estaba de pie en silencio, ajustando el equipo. Mi padre no podía hablar, no podía moverse, solo me miraba con ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Tomé su mano, sintiendo como sus frágiles dedos intentaban apretar la mía, como si quisiera decir algo para lo que ya no tenía fuerzas. Papá, susurré, mientras las lágrimas asomaban. Estoy aquí. El médico me llevó aparte y me explicó que mi padre tenía esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad cruel que devoraba el cuerpo poco a poco. Estaba en las etapas finales, incapaz de caminar o hablar, comunicándose solo con leves asentimientos y con la mirada.
Ha estado luchando durante casi 2 años, dijo el médico, con la voz cargada de tristeza. 2 años. 2 años de los que no sabía nada. Me volví hacia Laura, que estaba en un rincón con Javier, evitando mi mirada. ¿Por qué nadie me lo dijo?, exigí, luchando por contener mi ira. Laura frunció los labios y respondió: tu padre no quería que te preocuparas. Dijo que estabas construyendo tu carrera y no debías distraerte. ¿Distraerme? Casi perdí la compostura. Es mi padre. Javier estaba detrás de su madre, en silencio, pero su mirada era aguda, casi desafiante. Quería presionar más, indagar por qué me habían mantenido en la oscuridad. Pero la mirada de mi padre desde la cama del hospital me detuvo. Hizo un leve asentimiento como diciendo: ahora no, Daniel. Tragué mi ira y volví a tomar su mano, intentando aprovechar al máximo los fugaces momentos que nos quedaban. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Me tomé una licencia, delegué la mayor parte de mi trabajo en colegas y pasé casi cada momento en el hospital. Pero cada vez que lo visitaba, Laura o Javier estaban allí, como si vigilaran. Las conversaciones con mi padre eran breves, limitadas a momentos en los que intentaba leer sus intenciones a través de sus ojos. Me culpaba sin cesar. ¿Por qué no lo había visitado más a menudo? ¿Por qué había dejado que el trabajo me consumiera? Las llamadas infrecuentes, Laura respondiendo por mi padre. Había ignorado demasiadas señales. Una vez, le pregunté a la enfermera privada de mi padre si alguna vez me había mencionado. Ella asintió y susurró: siempre preguntaba por usted, pero la señora Laura decía que no lo molestara. Sus palabras cortaron como un cuchillo. Comencé a sospechar que Laura y Javier me habían mantenido alejado de mi padre deliberadamente. ¿Pero por qué? No tenía respuestas, solo una creciente sensación de inquietud, como una nube oscura que se cernía cada vez más cerca. Intenté preguntarle a mi padre, pero estaba demasiado débil, mirándome con ojos llenos de pena, como si se disculpara. No sabía de qué se disculpaba, pero sabía que le había fallado como hijo. Luego, una mañana, al llegar al hospital, la enfermera negó con la cabeza cuando entré en la habitación. Mi padre había fallecido durante la noche, en silencio, sin un adiós. Me quedé allí, mirando su cuerpo inmóvil, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Me arrodillé junto a la cama, sosteniendo su mano, pero ya no apretaba la mía. Lo siento, susurré, mientras las lágrimas caían al suelo. Sentía no haber estado allí, no haberme dado cuenta de que estaba luchando solo, haber permitido que Laura y Javier construyeran un muro entre nosotros. El funeral estuvo cargado de tensión. Laura y Javier interpretaron perfectamente el papel de la familia afligida, pero no podía mirarlos sin que la ira hirviera dentro de mí. Quería gritar, exigir por qué no me lo habían dicho antes, por qué habían dejado que mi padre muriera solo. Pero me contuve, por mi padre, por la compostura que me enseñó. Me quedé en silencio junto al ataúd, mirando su rostro por última vez, y le prometí que no dejaría que su legado, el legado de nuestra familia, fuera olvidado. Unos días después, el abogado de mi padre me llamó para revisar el testamento. Me senté en una habitación pequeña y sofocante, frente a Laura y Javier. El abogado, un hombre de mediana edad con voz seca, leyó en voz alta, línea por línea. La mansión de Veracruz donde crecí, donde vivían todos los recuerdos de mi madre y mi padre, fue dejada a Laura y Javier. Todo el patrimonio, las acciones del fondo de inversión y la casa de varios millones de pesos les pertenecían. ¿Y a mí? Me dejaron el Rolex antiguo, la reliquia de mi abuelo, el único legado que mi padre me dejó. Me quedé allí, atónito, no por el valor del patrimonio, sino por la traición que sentía. La casa donde había corrido por el césped, donde había escuchado las historias de mi padre, ahora pertenecía a Laura y Javier, personas que siempre me trataron como a un extraño. Pero cuando el abogado me entregó la pequeña caja que contenía el Rolex, la agarré con fuerza, sintiendo su peso en mi mano. El reloj era más que un objeto. Era mi conexión final con mi padre, la prueba de su amor. Miré a Laura y Javier, sus ojos fríos, casi triunfantes. No dije nada, me levanté, salí de la habitación y me llevé el Rolex, lo único que me quedaba de él. De vuelta en la Ciudad de México, coloqué el reloj en el cajón de mi escritorio, donde pudiera verlo todos los días.
Estaba de luto, no por el patrimonio, sino por mi padre, por los años que había perdido, por los secretos que intuía pero que aún no podía descubrir. Empecé a sospechar que algo andaba mal con el testamento, con la forma en que Laura y Javier habían actuado. Pero no tenía pruebas, solo una pesada sensación de que esta historia estaba lejos de terminar. Los días posteriores al funeral pasaron en una nebulosa. Regresé a la Ciudad de México, a mi trabajo, pero mi mente estaba en otra parte. Cada mañana, abría el cajón y miraba el Rolex, que descansaba tranquilamente en su caja de madera, el brillo opaco de su acero reflejando la lámpara de escritorio. No era solo un objeto. Era mi padre. Las mañanas en que me enseñó a pescar junto al puerto. Las veces que se rió a carcajadas cuando derramé café sobre su camisa. No lo usaba. No me atrevía. Era demasiado precioso, no por su valor monetario, sino porque era lo único que quedaba de mi padre, el último hilo que me conectaba con él. Pero cada vez que lo miraba, una ira latente se encendía dentro de mí. Ira contra Laura, contra Javier y contra mí mismo por no ver lo que estaba sucediendo. Mi bufete de abogados estaba en una tranquila esquina de la Ciudad de México, donde trabajaba como una máquina, manejando casos, redactando contratos e intentando que mis emociones no me dominaran. Pero el Rolex en el cajón era un recordatorio implacable. Empecé a sacarlo más a menudo, a darle vueltas en mis manos, sintiendo los pequeños arañazos en su caja de acero como si pudiera susurrarme los secretos de mi padre. Una tarde, mientras me preparaba para una audiencia judicial, sonó mi teléfono. Era Javier. Fruncí el ceño, mi dedo dudando sobre la pantalla. Javier rara vez llamaba, y cada vez que lo hacía, un escalofrío me recorría la espalda. Daniel, ¿estás bien? La voz de Javier era suave, pero pude oír la falsedad en ella. Estaba pensando en pasar por tu oficina esta tarde para ponernos al día. Ha pasado un tiempo. Quise negarme, exigirle que tramaba, pero solo respondí secamente, bien. Estaré en la oficina a las 4 de la tarde. No sabía por qué acepté. Quizás porque quería mirar a Javier a los ojos, buscar cualquier indicio, por pequeño que fuera, de lo que él y Laura estaban ocultando. Pero esa tarde, la audiencia que estaba manejando se alargó más de lo esperado, y cuando regresé a la oficina, Javier se había ido. Un colega dijo que había pasado, esperó unos 10 minutos y luego se fue al no verme. Parecía tener prisa, mi colega se encogió de hombros. Asentí, pero la inquietud resurgió, como una corriente subterránea que me arrastraba. Abrí el cajón para revisar el Rolex. Seguía allí, descansando en su caja de madera, el acero brillando suavemente. Respiré aliviado, pero solo unos días después, comenzó la verdadera pesadilla. Esa mañana, llegué temprano a la oficina para prepararme para una reunión con un cliente. Abrí el cajón, con la intención de sacar el Rolex y mirarlo como solía hacer, pero la caja de madera estaba vacía. Mi corazón se detuvo. Revolví el cajón, derramando papeles sobre el escritorio, revisando cada rincón, pero el reloj no estaba. Me quedé allí, con las manos temblorosas, sintiendo como si acabara de perder un pedazo de mi padre de nuevo. No era posible. Siempre cerraba el cajón con llave, siempre lo revisaba cuidadosamente antes de salir de la oficina. ¿Quién podría haberlo cogido? Y entonces, como un rayo, el rostro de Javier apareció en mi mente. Llamé a Javier de inmediato, mi voz temblando de rabia. Javier, ¿qué hiciste con el reloj? No me anduve con rodeos. Javier respondió con un tono tranquilo, casi sorprendido. ¿El reloj? ¿De qué estás hablando, Daniel? No sé nada al respecto. Solo pasé por tu oficina para ver cómo estabas, pero no estabas allí. Quería gritarle por el teléfono, forzarlo a confesar, pero no tenía pruebas. ¿Estás seguro de que no lo perdiste?, preguntó, y capté un atisbo de burla en su voz. Colgué, sin querer escuchar una palabra más. Sabía que Javier se había llevado el reloj. Mis instintos, los mismos que me habían ayudado a ganar innumerables casos, gritaban que él estaba involucrado. Javier nunca había tenido la confianza suficiente para visitarme solo para ver cómo estaba. Nunca lo había hecho en todos los años que nos conocíamos. ¿Pero llamar a la policía? Dudé.
Armar una escena podría empeorar las cosas, especialmente sin pruebas claras. No quería parecer un tonto paranoico, peor aún, manchar el nombre de mi padre con un escándalo familiar. Pero tampoco podía dejar ir el Rolex. No solo porque era una reliquia, sino porque era lo último que mi padre me dejó. Después de noches de insomnio, decidí contratar a un investigador privado llamado Carlos, recomendado por un colega. Carlos era un hombre de mediana edad, taciturno, con ojos afilados como navajas. Necesito que sigas a mi madrastra y a mi medio hermano, le dije, entregándole información sobre Laura y Javier. Podrían estar involucrados en un robo. Quiero saber qué hacen, a dónde van, con quién se reúnen. Carlos asintió, tomando notas rápidamente, y prometió informarme pronto. No dije mucho sobre el Rolex, solo que era un objeto familiar importante. Pero al salir de la oficina de Carlos, sentí un ligero alivio, como si hubiera comenzado a recuperar algo de control. Unos días después, me reuní con Marcos, mi mejor amigo de la universidad. Marcos ahora trabajaba para una empresa de seguridad, un tipo grande con una sonrisa fácil pero una mente afilada como una navaja. Nos encontramos en un pequeño café en el centro de la Ciudad de México, donde el olor a pan tostado y la suave música de jazz aliviaron parte de mi tensión. Le conté a Marcos todo, sobre mi padre, el testamento, el Rolex y mis sospechas sobre Javier. Marcos escuchó sin interrumpir, asintiendo o frunciendo el ceño de vez en cuando. Cuando llegué a la parte del robo del reloj, se inclinó hacia adelante, con los ojos iluminados. «Daniel, ¿estás seguro de que Javier se lo llevó?», preguntó Marcos, con tono serio. Asentí. «No tengo pruebas, pero lo conozco. Javier no pasó solo a visitar. Quería algo, y el reloj es lo único que me importa». Marcos asintió, sumido en sus pensamientos. «Mira, trabajo con lugares donde se intercambian objetos de valor. Casas de subastas, museos, ese tipo de cosas. Si Javier se llevó el reloj, podría intentar venderlo. Estaré atento por ti, pero no hagas ninguna estupidez. Si Javier y Laura están detrás de esto, no se detendrán en el reloj». Las palabras de Marcos me helaron la sangre. No había pensado tan lejos, pero tenía razón. Laura y Javier se habían quedado con la casa, el patrimonio de mi padre. El Rolex podría ser solo una pieza de su plan. La ira volvió a surgir, pero esta vez estaba mezclada con determinación. Recuperaría el reloj. No solo porque era una reliquia, sino porque era mi forma de proteger lo que mi padre dejó atrás. «Gracias, Marcos», dije, apretando su mano con fuerza. «Te necesito ahora, más que nunca». Al salir del café, sentí un destello de esperanza, pero también un peso más grande que nunca. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso donde mis oponentes eran mi propia familia. Pero no tenía otra opción. El Rolex no era solo un objeto. Era mi promesa a mi padre, la prueba de su amor y su legado. Y no dejaría que nadie me lo quitara. Los días que siguieron fueron un borrón de semiconsciencia. Cada mañana, abría el cajón de mi escritorio, mirando el espacio vacío donde una vez estuvo el Rolex, y la sensación de pérdida resurgía, como una herida que nunca sanaba. El trabajo en el bufete continuaba, casos, reuniones, contratos, pero mi mente estaba en otra parte. Revisaba mi teléfono constantemente, esperando noticias de Carlos, el investigador privado que había contratado para seguir a Laura y Javier. Cada vez que vibraba, mi corazón se aceleraba, esperando que hubiera encontrado una pista. Pero los informes de Carlos eran breves. Laura fue de compras. Javier se reunió con amigos. Nada inusual. Empecé a preguntarme si estaba imaginando cosas, si mi dolor por la pérdida de mi padre me había convertido en un escéptico paranoico. Luego, un viernes por la noche, mientras estaba sentado en mi apartamento mirando por la ventana con una taza de café frío en la mano, mi teléfono vibró. Era Marcos. Su voz era urgente, un marcado contraste con su calma habitual. «Daniel, prepárate», dijo, yendo directo al grano. «Acabo de ver a Laura y Javier en la casa de subastas donde trabajo. Trajeron un reloj para consignar, un Rolex antiguo, exactamente como el que describiste». Mi corazón se detuvo.
Agarré el teléfono con fuerza, tratando de mantener la voz firme. ¿Estás seguro, Marcos? Absolutamente seguro de que es el de mi padre. No puedo jurar que sea el 100%, respondió Marcos, pero he trabajado con antigüedades el tiempo suficiente para saber que un Rolex como ese no se confunde fácilmente. Caja de acero inoxidable, esfera negra, correa de cuero gastada. Solicitaron una tasación y lo querían en la subasta de la próxima semana. Tomé una foto. Te la envío ahora. Momentos después, mi teléfono sonó con un mensaje. Abrí la foto y me hirvió la sangre. Era el Rolex de mi padre, inconfundible. El pequeño arañazo en la esquina de la caja, la leve pátina del tiempo en la esfera. La rabia estalló dentro de mí, entrelazada con el dolor. Laura y Javier no solo se llevaron el reloj. Estaban tratando de venderlo, como si no significara nada más que un puñado de dinero. ¿Cuál es tu plan?, preguntó Marcos, con la voz teñida de preocupación. Respiré hondo, tratando de controlar mis emociones. Aún no lo sé, pero necesito recuperarlo. ¿Puedes ayudarme? Marcos hizo una pausa antes de responder. Estaré muy atento. La subasta es el próximo miércoles. Si vas a actuar, tienes que moverte rápido. Intentaré retrasarlos, pero necesitarás pruebas sólidas, Daniel. Las casas de subastas no se andan con tonterías en estos asuntos. Asentí, aunque no podía verme. Gracias, Marcos. Te debo una. Colgué y me hundí en el sofá, con la mente dando vueltas. Laura y Javier estaban tratando de vender el Rolex, la última reliquia que mi padre me dejó, entregada con todo su amor y confianza. Me sentí traicionado, no solo por ellos, sino por los años que les había permitido manipularme, construyendo un muro entre mi padre y yo. Pero mi ira no me cegó. Sabía que necesitaba pruebas, un plan. Llamé a Carlos y le conté lo que Marcos había compartido. Llevaron el reloj a una casa de subastas, dije, mi voz temblando de furia. Necesito que lo confirmes. Averigua qué han hecho, con quién se han reunido y por qué se atreven a hacer esto. Carlos aceptó, prometiendo investigar más a fondo. 2 días después, me llamó, su voz baja y firme. Daniel, tengo algo. Laura y Javier visitaron la casa de subastas 2 veces esta semana. La primera vez fue para consignar el reloj, la segunda para reunirse con un tasador. Hablé con un miembro del personal allí, extraoficialmente, por supuesto, y confirmaron que el reloj fue consignado a nombre de Laura. No saben nada de ti ni de sus orígenes. Pero aquí está la parte extraña, Javier estaba impaciente. No paraba de preguntar cuándo sería la subasta, como si necesitara el dinero urgentemente. Agarré el teléfono, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. Javier necesitaba dinero urgentemente. ¿Por qué? La mansión de Veracruz, el fondo de inversión de mi padre. Ya lo tenían todo. ¿Por qué arriesgarse a vender el Rolex? No lo entendía. Pero una cosa estaba clara, no los dejaría salirse con la suya. El reloj no era solo un objeto. Era el legado de mi padre, mi promesa a él. Lo recuperaría, sin importar el costo. Volví a llamar a Marcos, mi voz ahora más firme que nunca. Marcos, necesito reunirme contigo. Tenemos que hacer un plan. Quiero confrontar a Laura y Javier, pero necesito hacerlo bien. Marcos aceptó reunirse conmigo esa misma noche en el viejo café. Cuando entré, Marcos ya estaba allí, con un café solo frente a él, su expresión seria pero con un toque de la chispa juguetona que recordaba de nuestros días universitarios. Acerqué una silla, me senté y fui directo al grano. Están tratando de vender el Rolex, Marcos. El que mi padre me dejó. No solo lo quiero de vuelta. Quiero que paguen. Marcos enarcó una ceja, tomó un sorbo de su café y asintió lentamente. Estás jugando duro, ¿eh? De acuerdo, pero tienes que entenderlo. Si armas una escena, no hay vuelta atrás. ¿Estás listo? Miré a los ojos de Marcos, un fuego de determinación surgiendo dentro de mí. Estoy listo. Se llevaron a mi padre, se llevaron la casa y ahora el reloj.
No dejaré que se lleven nada más. Marcos sonrió, una mezcla de preocupación y aprobación en su sonrisa. Ese es el Daniel Ramírez que conozco. Muy bien, este es el plan. La subasta es en 3 días, el miércoles. Puedo hacerte entrar en la sala sin llamar la atención. Sé cómo manejar al equipo de seguridad, pero ¿qué quieres hacer una vez que estés allí? ¿Confrontarlos directamente o tienes otro plan? Me recosté, mi mente corriendo con opciones. Parte de mí quería ir a la tasación previa a la subasta, demostrar que el Rolex era mío y reclamarlo en silencio. Marcos lo había sugerido. La casa de subastas siempre verifica la procedencia de los artículos antes de que salgan a la venta. Y si podía proporcionar pruebas, tendrían que devolver el reloj. Tenía el testamento, la firma de mi padre y viejas fotos familiares de él usando el Rolex. Pero la idea de una victoria silenciosa no me satisfacía. Laura y Javier no solo se llevaron el reloj. Habían robado los últimos años de mi padre, construyendo un muro entre nosotros. No merecían una salida fácil. Marcos, dije, mi voz baja pero firme, quiero exponer la verdad. Justo allí, en la subasta, frente a todos, la gente rica y poderosa de Veracruz. Quiero que Laura y Javier sean humillados, sin forma de negarlo. Y quiero que la policía se encargue de ellos por robo. Marcos enarcó una ceja pero no se opuso. Asintió como si hubiera anticipado mi elección. De acuerdo, pero si vas por ese camino, tienes que estar preparado. Esa sala de subastas estará llena de peces gordos. Si armas una escena sin pruebas, se pondrán del lado de Laura y Javier. ¿Qué tienes? Le conté a Marcos sobre el testamento, como mi padre me dejó el Rolex, y sobre la visita de Javier a mi oficina justo antes de que el reloj desapareciera. No tengo pruebas directas de que Javier lo cogiera, admití, pero Carlos los está siguiendo, y tú los viste consignar el reloj. Es suficiente para empezar. Marcos asintió, pero sus ojos permanecieron cautelosos. Necesitas más que eso, Daniel. Una acusación no será suficiente. Necesitas algo innegable. Pruebas de las que no puedan zafarse con palabras. Sabía que Marcos tenía razón, pero el tiempo era corto. Solo 3 días hasta la subasta, y necesitaba actuar rápido. ¿Puedes hacerme entrar en la sala sin que me noten, verdad?, pregunté. Marcos asintió. Conozco gente del equipo de seguridad. Puedo hacerte entrar como invitado, pero tienes que mantener la calma hasta el momento adecuado. Si vas a exponerlos, hazlo impecable. Sonreí, aunque mi corazón todavía estaba apesadumbrado. Lo haré funcionar. ¿Lo prometo? Los siguientes días fueron una carrera contra el tiempo. Contacté a Carlos, pidiéndole que se concentrara en cada movimiento que hacían Laura y Javier. Carlos informó que estaban frecuentando la casa de subastas, reuniéndose con el personal y pareciendo confiados en la venta del Rolex. Actúan como si no tuvieran nada de qué preocuparse, dijo Carlos por teléfono, con voz baja. Pero Javier está nervioso. Sigue mirando por encima del hombro como si temiera ser seguido. Ese detalle solidificó mi certeza. Sabían que el reloj era mío y estaban tratando de cubrir sus huellas. Me preparé lo mejor que pude. Hice copias del testamento, desenterré viejas fotos de mi padre usando el Rolex y documenté cada detalle sobre la visita de Javier a mi oficina. No estaba seguro de si sería suficiente para convencer a la casa de subastas o a la policía, pero era todo lo que tenía. Cada noche, me sentaba en mi apartamento mirando el brillante horizonte de la Ciudad de México, imaginando el momento en que confrontaría a Laura y Javier. Imaginaba sus rostros de pánico, el silencio de la sala de subastas y la sensación de que se hacía justicia. Pero en el fondo, tenía miedo. Miedo de fallar. Miedo de que el Rolex y el legado de mi padre se perdieran para siempre. La noche antes de la subasta, no pude dormir. Me tumbé en el sofá, mirando al techo, pensando en mi padre. Recordé sus ojos en sus últimos días, frágiles pero llenos de amor. Recordé sus palabras sobre el Rolex, no es solo el tiempo, Daniel. Es la confianza de nuestra familia. Apreté los puños, sintiendo como si mi padre estuviera en algún lugar observándome. No te decepcionaré, susurré, sin saber si podría oírme.
El día de la subasta, me desperté antes del amanecer. El apartamento estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared, un recordatorio constante del tiempo que se escapaba. Me puse un traje negro, me anudé la corbata con cuidado y revisé la pila de papeles en mi maletín, copias del testamento, fotos de mi padre y notas sobre Javier. No estaba seguro de si tenían suficiente peso para convencer a alguien, pero eran mis únicas armas. Conduciendo el viejo Mustang de mi padre hacia Veracruz, mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por algo más feroz. Estaba luchando por mi padre, por la promesa que me había hecho a mí mismo durante esas largas noches de insomnio. La casa de subastas era un elegante edificio antiguo con columnas de mármol y cálidas luces doradas. En el interior, el ambiente era opulento hasta el punto de la asfixia, hombres con trajes caros, mujeres adornadas con joyas brillantes y los murmullos apagados de la élite de Veracruz. Marcos me esperaba en una entrada lateral donde la seguridad revisaba la lista de invitados. Me dio una palmada en el hombro y susurró: «Mantén la calma, Daniel. Estás dentro. Estaré cerca, listo si algo sale mal». Asentí, tratando de mantener una apariencia compuesta, aunque una tormenta se desataba dentro de mí. Marcos me guió por un pasillo trasero donde el personal se movía de un lado a otro preparando la subasta. Eché un vistazo a los artículos en exhibición, pinturas antiguas, porcelana, joyas relucientes. Pero mis ojos se fijaron en una pequeña caja de madera sobre una mesa de tasación. El Rolex de mi padre. Lo reconocí al instante, incluso a distancia. La caja de acero inoxidable con su pequeño arañazo en la esquina, la esfera negra brillante, la correa de cuero gastada. Mi corazón se aceleró, pero me contuve, sabiendo que el momento de actuar aún no había llegado. Antes de que comenzara la subasta, la casa realizó una verificación final de la autenticidad del artículo. Me quedé en un rincón, escondido detrás de una cortina, observando a través de una estrecha abertura. Un experto, un hombre mayor con gafas de montura dorada, cogió cuidadosamente el Rolex, examinando cada detalle bajo una luz. Quitó la correa, inspeccionó la esfera y de repente se detuvo. Lo vi fruncir el ceño, sacar un pequeño destornillador y abrir con cuidado un diminuto compartimento en la parte posterior del reloj. Mi corazón se detuvo. Algo andaba mal. Luego, como en un sueño, una tarjeta micro SD cayó del compartimento. La habitación quedó en silencio, salvo por algunos susurros del personal cercano. La directora de la subasta, una mujer de mediana edad con el pelo recogido en un moño apretado, se acercó, con el rostro perplejo. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz baja pero aguda. El experto negó con la cabeza, claramente sorprendido. «No lo sé, señora. Deberíamos comprobar su contenido antes de proceder». La directora asintió, indicando a un miembro del personal que llevara la tarjeta al equipo técnico. Marcos, de pie a mi lado, susurró: «¿Ves eso? Algo no va bien. ¿Qué quieres que haga?». Apreté los puños, luchando por mantener la calma. «Espera», respondí, mi voz temblorosa. «Si hay algo en esa tarjeta, quiero saber qué es antes de actuar». Marcos asintió, sacando su teléfono para enviar un mensaje a alguien del equipo de seguridad. Sentía que estaba al borde de un precipicio. ¿Qué era esa tarjeta? ¿Por qué estaba en el Rolex? Pensé en mi padre, en sus ojos doloridos y arrepentidos en sus últimos días. ¿Había escondido algo, un secreto que no podía expresar? Un escalofrío me recorrió la espalda, no de miedo, sino de la sensación de que la verdad se acercaba, como una ola a punto de romper y arrastrarlo todo. Marcos me sacó del rincón sombreado y me llevó a una pequeña sala de espera donde podíamos escuchar las actualizaciones del equipo técnico. Minutos después, su teléfono vibró. Leyó el mensaje y luego me miró, con los ojos iluminados. «Daniel, revisaron la tarjeta. Hay un vídeo en ella. Se están preparando para reproducirlo para los organizadores para garantizar la transparencia. Tienes que prepararte. No sé qué hay en él, pero si está relacionado con tu padre, esto podría ser lo que necesitas». La sangre me subió a la cabeza, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en el silencio. Marcos me puso una mano en el hombro y susurró: «¿Estás bien? Necesitamos un plan, Daniel. Si ese vídeo demuestra algo,
tienes que decidir cómo usarlo. Asentí, secándome una lágrima rebelde. Quiero estar en la sala principal. Cuando pongan ese vídeo, quiero estar allí, de pie frente a Laura y Javier. Quiero que sepan que lo he visto todo. Marcos me miró, su mirada una mezcla de preocupación y resolución. De acuerdo, te haré entrar, pero prométeme, Daniel, no dejes que tus emociones te dominen. Esta es tu oportunidad. Asentí, sintiéndome como un guerrero que se dirige a la batalla. El Rolex, la tarjeta micro SD, el vídeo. Eran piezas de un rompecabezas que no entendía del todo. Pero una cosa era segura, la verdad estaba cerca, y no la dejaría escapar. Seguí a Marcos, con el corazón palpitante, listo para enfrentarme a Laura, a Javier y a cualquier secreto que estuviera a punto de revelarse. La sala de subastas estaba bañada en una cálida luz dorada. Pero el ambiente era frío, tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Filas de sillas de terciopelo rojo estaban llenas de rostros desconocidos, coleccionistas, la élite adinerada de Veracruz y las miradas curiosas de la alta sociedad. Me quedé en un rincón sombreado cerca del fondo de la sala, gracias a los arreglos de Marcos para mantenerme desapercibido. Él estaba a mi lado, sus agudos ojos escudriñando a la multitud. «Están allí», susurró, señalando hacia la primera fila. Seguí su mirada y mi corazón se encogió. Laura, con un elegante vestido negro, estaba sentada muy erguida, su rostro tan frío como la piedra. A su lado estaba Javier con un traje azul oscuro, pero noté que apretaba las manos con fuerza como si tratara de ocultar su nerviosismo. La subasta comenzó como cualquier evento de alto nivel. La directora, la mujer de mediana edad con el pelo recogido en un moño apretado, presentó cada artículo con una voz suave y pulida. Una pintura antigua, un jarrón de porcelana, un collar de perlas. Todo alcanzó pujas vertiginosas. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos, tratando de mantener la calma. Pero con cada minuto que pasaba, mi respiración se hacía más difícil. El Rolex era el siguiente, y sabía que el momento de la verdad se acercaba. Marcos me puso una mano en el hombro y susurró: «Espera, Daniel. No te muevas hasta que pongan el vídeo». Entonces llegó el momento. La directora presentó el Rolex, su voz resonando a través del micrófono, un Rolex antiguo, caja de acero inoxidable, esfera negra, correa de cuero original, una reliquia de principios del siglo XX. Un miembro del personal levantó el reloj, colocándolo bajo el foco de luz, y vi el acero brillar, el pequeño arañazo en la esquina de la caja, una marca del tiempo, de mi padre. La multitud murmuró, algunos levantando sus paletas de puja, pero entonces la directora levantó la mano, señalando una pausa. «Antes de proceder, debemos abordar un problema», dijo, su voz teñida de vacilación. «Durante la tasación, descubrimos una tarjeta micro SD oculta dentro del reloj. Por transparencia, ahora reproduciremos el contenido del vídeo». La sala quedó en silencio. Miré a Laura y Javier. Laura mantuvo su compostura helada, pero Javier se movió en su asiento, con los ojos desorbitados de pánico. Mi corazón latía con fuerza, amenazando con salirse de mi pecho. Marcos me agarró del brazo y susurró: «Es ahora. Mantén la calma». La gran pantalla al frente de la sala se iluminó, y la imagen de mi padre apareció, demacrado, frágil, acostado en una cama de hospital, rodeado de tubos y máquinas. Su voz, temblorosa pero clara, resonó por los altavoces. «Soy Salvador Ramírez. Si alguien está viendo este vídeo, por favor, encuentre a mi hijo, Daniel Ramírez. No me queda mucho tiempo». Cada palabra de mi padre atravesaba mi corazón como una daga. Habló, su voz débil pero resuelta, revelando que Laura y Javier lo habían coaccionado para que firmara el testamento cuando ya no estaba completamente lúcido. «Me prohibieron contactar a Daniel», dijo, sus ojos brillando de lágrimas. «Me mantuvieron como un prisionero en mi propia casa, negándome el acceso a mis amigos, a mi abogado. Intenté contactar a mi hijo, pero estaba demasiado débil. Daniel, si ves este vídeo, lo siento. No fui lo suficientemente fuerte para protegerte, para proteger nuestro legado». Hizo una pausa, tomando una bocanada de aire con dificultad a través del respirador. «Por favor, encuentren a Daniel.
Díganle la verdad a mi hijo. Sentí como si el mundo se hubiera desmoronado bajo mis pies. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las sequé. Dolor, ira y autorreproche se arremolinaban en mi pecho, dificultando la respiración. Mi padre había intentado protegerme, decirme la verdad, pero yo no había estado allí. Había dejado que el trabajo me consumiera, había permitido que Laura y Javier construyeran un muro entre nosotros. Quería gritar, correr hacia él, decirle que lo sentía, que lo amaba. Pero él ya no estaba, y todo lo que quedaba era su frágil voz resonando por la sala, un testamento final. La sala estaba en un silencio sepulcral, luego estalló en susurros. Miré a Laura y Javier. El rostro de Laura había palidecido, sus manos aferraban su bolso con fuerza, mientras que Javier inclinó la cabeza como si intentara esconderse de las miradas de la multitud. La directora señaló una pausa en la subasta, su voz temblorosa. Necesitamos verificar más a fondo la procedencia de este artículo. Les pedimos paciencia. No pude quedarme quieto más tiempo. La ira y el dolor dentro de mí explotaron, impulsándome a salir de las sombras. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y hablé en voz alta, mi voz resonando por toda la sala. Soy Daniel Ramírez. Todos los ojos se volvieron hacia mí, afilados como flechas. Ese Rolex pertenecía a mi padre, Salvador Ramírez, y me lo dejó a mí en su testamento. Fue robado por Laura y Javier Ramírez, que están sentados justo ahí. Los señalé, mi voz temblorosa de rabia pero firme en su resolución. No solo se llevaron el reloj. Robaron los últimos años de mi padre, lo coaccionaron para que firmara un testamento fraudulento, y ahora se atreven a subastar su legado. La sala bullía de murmullos. Laura se puso de pie de un salto, su voz estridente. «¡Mientes! ¡No tienes pruebas!». Javier intentó hacerla sentar de nuevo, pero sus ojos estaban desorbitados de pánico, como un animal acorralado. Me acerqué, mirándolos fijamente a los ojos. ¿Pruebas? Ese vídeo es la prueba. Mi padre dijo la verdad, como me impidieron contactarlo, como lo forzaron a firmar el testamento. Y este reloj, señalé el artículo sobre la mesa, es mío. Tú te lo llevaste de mi oficina, Javier. Sé que estuviste allí. Javier abrió la boca para negarlo, pero su voz vaciló, incoherente. Los susurros de la multitud se hicieron más fuertes, algunos señalando a Laura y Javier. La directora levantó la mano, intentando restablecer el orden. Pero yo no había terminado. He llamado a la policía, dije, mi voz resonando. Están en camino. Responderán por todo. Por el robo, por el engaño y por lo que le hicieron a mi padre. El rostro de Laura se puso blanco. Sus intentos de hablar se ahogaron. La cabeza de Javier colgaba, sus manos temblaban. Las lágrimas me quemaban las mejillas, pero las dejé caer. Me quedé allí, enfrentándolos, enfrentando a toda la sala, sintiendo que finalmente había hecho lo que mi padre quería, proteger su legado, defender la verdad. Marcos se puso a mi lado, susurrando, «Lo hiciste bien, Daniel. Deja que la policía se encargue del resto». Mientras miraba el Rolex sobre la mesa, todavía brillando como si me hablara, sentí que mi padre todavía estaba aquí, velando por mí. Había cumplido mi promesa, no solo por el reloj, sino por el amor, por la justicia y por la familia. La sala de subastas todavía bullía de susurros cuando las puertas principales se abrieron de golpe. El sonido agudo de las botas de los policías resonó en el suelo de mármol, cortando el silencio sofocante. 4 oficiales con uniformes azul oscuro entraron, sus miradas de acero recorriendo a la multitud. La directora de la subasta se levantó abruptamente, tratando de mantener la compostura, pero su voz vaciló mientras intercambiaba unas palabras rápidas con un oficial. Me quedé allí, mi corazón latiendo con fuerza, no de miedo esta vez, sino de alivio, como si el peso de los últimos meses finalmente comenzara a levantarse. Marcos me agarró del hombro y susurró, «Lo lograste». Asentí, mis ojos fijos en Laura y Javier. Laura intentó mantener su actitud altiva, pero sus manos temblorosas la delataban. Javier estaba completamente destrozado, su cabeza gacha, los hombros temblando como si supiera que no había escapatoria. «Señora Laura Torres y señor Javier Ramírez», dijo un oficial,
su voz profunda y autoritaria, están bajo arresto por sospecha de robo y apropiación ilícita de bienes. Por favor, vengan con nosotros. Laura abrió la boca para protestar, pero un oficial levantó una mano para detenerla. Tienen derecho a guardar silencio, dijo, su voz fría como el acero. Cualquier cosa que digan puede ser utilizada en su contra en un tribunal. Javier tropezó mientras se lo llevaban, sus ojos se encontraron brevemente con los míos, no con el desafío de antes, sino con desesperación. No sentí lástima. Habían quitado demasiado. No solo el Rolex, sino los últimos años de mi padre. Ahora enfrentarían las consecuencias. La directora indicó a un miembro del personal que retirara el Rolex de la mesa de subastas, colocándolo en un estuche protector. Este artículo será retenido como prueba, dijo, su voz temblorosa. La subasta se pospondrá hasta que este asunto se resuelva. La multitud comenzó a dispersarse, sus susurros se hicieron más fuertes, pero no me importó. Me acerqué a la mesa donde el personal estaba sellando el reloj. Eso es mío, dije, mi voz baja pero resuelta. Pertenecía a mi padre, Salvador Ramírez, y me lo dejó a mí. La directora me miró, sus ojos una mezcla de simpatía e incertidumbre. Lo verificaremos, señor Ramírez, pero con ese vídeo, le creo. Me giré para ver a Marcos de pie cerca de la salida, una leve sonrisa en sus labios. Lo hiciste genial, dijo. Ahora vete a casa. Descansa un poco. Lo necesitas. Pero negué con la cabeza. ¿No ha terminado, Marcos? Necesito asegurarme de que no se salgan con la suya. No solo por el reloj, sino por todo lo que han hecho. Marcos asintió como si entendiera la tormenta que aún se desataba dentro de mí. La policía me pidió que fuera a la comisaría para dar una declaración. Llevé las copias del testamento, las fotos de mi padre usando el Rolex y mis notas sobre la visita de Javier a mi oficina. En la comisaría, me encontré con Elena, una abogada astuta que conocía de mis días en la Ciudad de México, a cuyos ojos no se les escapaba ningún detalle. Le conté todo, desde la enfermedad de mi padre y el secretismo de Laura hasta el reloj robado y el vídeo en la tarjeta micro SD. Elena escuchó, tomando notas rápidamente, y luego dejó su bolígrafo. Daniel, ese vídeo es una prueba clave. No solo demuestra que el reloj es tuyo, sino que plantea serias dudas sobre la validez del testamento. Si tu padre fue coaccionado, podemos impugnar todo el patrimonio. Asentí, una chispa de esperanza cortando la oscuridad. ¿Puedes hacerlo?, pregunté, mi voz baja pero llena de esperanza. Elena sonrió, una sonrisa de confianza. Haré todo lo que pueda, pero prepárate. Será una larga batalla legal. La miré, la determinación surgiendo dentro de mí. Estoy listo. Por mi padre. Cuando salí de la comisaría, la noche había caído. Conduje de regreso a la Ciudad de México, mi mente todavía dando vueltas por los acontecimientos del día. El Rolex estaba retenido como prueba por ahora, pero no estaba preocupado. Sabía que volvería a mí. Lo que me atormentaba era la voz de mi padre en el vídeo, frágil pero llena de amor. Intentó protegerme incluso cuando no le quedaban fuerzas. Y yo no había estado allí para él. Pero ahora no fallaría en buscar justicia. Los meses que siguieron fueron una cadena interminable de largos días llenos de reuniones con Elena, horas revisando documentos y noches de insomnio. El juicio contra Laura y Javier fue programado en el Palacio de Justicia de Veracruz, y sabía que sería mi última oportunidad para arreglar todo. Me preparé meticulosamente, llevando todo lo que tenía, el testamento, fotos de mi padre usando el Rolex, el testimonio de Carlos sobre las acciones de Javier en mi oficina, y lo más crucial, el vídeo de la tarjeta micro SD, el testamento final de mi padre, una prueba innegable. El día del juicio, entré en la sala del tribunal con el corazón apesadumbrado pero resuelto. La sala era más pequeña que la de la subasta, pero el ambiente era más pesado, como si cada mirada estuviera emitiendo un juicio. Laura y Javier se sentaron en la mesa de los acusados, sus ojos evitando los míos. Laura todavía se aferraba a su actitud altiva, pero podía ver el agotamiento grabado en su rostro. Javier parecía demacrado, como si los últimos meses hubieran drenado su vitalidad.
Me senté en la mesa del demandante junto a Elena, sintiendo que me preparaba para la batalla final. El juez, un hombre mayor con una mirada severa, llamó al orden. Elena se puso de pie, presentando el caso con una claridad nítida. Describió cómo Laura y Javier habían coaccionado a mi padre para que firmara el testamento cuando estaba mal de salud, cómo lo aislaron y cómo robaron el Rolex para venderlo en una subasta. Pero el corazón de todo era el vídeo. Cuando Elena solicitó que se reprodujera, la sala quedó en silencio. La imagen de mi padre apareció de nuevo, su frágil voz resonando por los altavoces. Soy Salvador Ramírez. Por favor, encuentren a mi hijo, Daniel Ramírez. Incliné la cabeza, las lágrimas volvieron a brotar. Cada palabra de mi padre era una daga, pero también un recordatorio de por qué estaba allí. Elena se volvió hacia mí, me puso una mano en el hombro y susurró, ¿estás bien? Asentí, secándome las lágrimas rápidamente. Sigue adelante, dije. Por mi padre. Cuando el vídeo terminó, Elena presentó las pruebas adicionales, el testimonio de Carlos, las fotos del Rolex y el testamento original que establecía claramente que el reloj me lo dejaban a mí. Argumentó que el testamento que distribuía el patrimonio a Laura y Javier era inválido, ya que mi padre había sido coaccionado cuando no estaba en su sano juicio. El abogado de Laura y Javier intentó rebatir, alegando que mi padre firmó voluntariamente y que el vídeo carecía de peso legal, pero el juez frunció el ceño, claramente no convencido. Después de 3 días agotadores, se dictó el veredicto. El juez declaró inválido el testamento anterior debido a pruebas claras de coacción. Laura y Javier fueron condenados por robo y coacción ilícita en la creación del testamento. La mansión de Veracruz, el fondo de inversión y todos los bienes de mi padre fueron reconocidos como legítimamente míos, el heredero legal. El Rolex, retenido como prueba durante todo el proceso, finalmente me fue devuelto. Sosteniendo el reloj en mis manos, sentí como si mi padre estuviera de pie a mi lado, sonriendo. Lo había logrado. No solo había reclamado su legado, sino que había restaurado la justicia para él. Laura y Javier abandonaron la sala en silencio, sus ojos reflejando solo derrota. No sentí satisfacción, solo alivio, como si finalmente hubiera cumplido mi promesa a mi padre. Salí del tribunal y me adentré en la luz del sol de agosto de Veracruz, donde el aroma salado del Golfo de México se mezclaba con la fragancia de los jardines cercanos. El Rolex descansaba en el bolsillo de mi traje, pesado pero cálido, como si me recordara que mi padre todavía estaba allí, velando por mí. Conduje el viejo Mustang de regreso a la mansión, el hogar donde crecí, lleno de la risa de mi madre y las historias de mi padre, ahora legítimamente mío de nuevo. Al atravesar las puertas de roble, sentí el aliento del pasado, como si la propia casa me diera la bienvenida. Me quedé en la sala de estar, donde la luz del sol entraba a raudales por grandes ventanas, brillando en el pulido suelo de madera. Sobre la repisa de la chimenea, coloqué el Rolex, no en su caja, sino libre, un símbolo de lo que había luchado por preservar. Lo miré, su acero brillando a la luz del sol, y recordé las palabras de mi padre en el vídeo. No dejes que se lo lleven. Lo logré, papá. No solo el reloj, no solo la casa, sino la verdad. La verdad sobre tu amor, sobre el legado de nuestra familia. En los días que siguieron, comencé a reconstruir mi vida. La mansión era más que una casa. Era una responsabilidad, un recordatorio de lo que mi padre había dejado atrás. No quería venderla. No quería convertir su legado en dinero. Pero tampoco quería que fuera solo un lugar para vivir donde los recuerdos de mi padre acumularan polvo. Quería que viviera, que significara algo, de la manera en que mi padre siempre vivió por la familia y los valores que apreciaba. Una idea comenzó a tomar forma, transformar la mansión en el corazón de un proyecto más grande, algo de lo que mi padre estaría orgulloso. Contacté a Elena, mi abogada, y le compartí la idea. Quiero establecer un fondo de becas a nombre de mi padre, la Fundación Salvador Ramírez, dije, mi voz rebosante de determinación. La mansión será su sede, un lugar para eventos de recaudación de fondos donde los niños desfavorecidos de Veracruz puedan venir, aprender y soñar. Quiero ayudarlos de la manera en que mi padre siempre creyó en mí. Elena sonrió y asintió. Esa es una idea maravillosa, Daniel. Tu padre estaría orgulloso. Nos pusimos a trabajar,
transformando la mansión en un espacio abierto para eventos comunitarios, exposiciones y reuniones para apoyar a la fundación. Cada año, el fondo otorgaría becas a estudiantes de bajos recursos en Veracruz, niños como los que corrían por las calles empedradas como yo lo hice una vez, soñando pero sin oportunidades. Regresé a la Ciudad de México, pero ya no era el mismo Daniel Ramírez. Mi trabajo como abogado continuó, pero ya no dejé que me consumiera. Hice tiempo para recordar a mi padre, a mi madre y lo que realmente importaba. Cada mañana, llevaba el Rolex, no para presumir, sino porque era parte de mí, parte de mi padre, de mi abuelo, de la familia Ramírez. Me recordaba que el tiempo es precioso, que la familia no es solo sangre, sino aquello por lo que luchas para proteger. Una tarde, me senté en el césped detrás de la mansión, mirando hacia la bahía. La brisa traía el aroma a sal, y oía las olas romper como los susurros de mi padre. Pensé en el viaje, desde los días en que estaba perdido en el trabajo, extrañando a mi padre, hasta el momento en que confronté a Laura y Javier, y finalmente reclamé lo que era mío. Aprendí que la justicia no se trata solo de triunfar sobre los demás. Se trata de preservar lo que amas, de vivir fiel a lo que tus padres te enseñaron. Si pudiera ofrecerle un consejo a alguien, sería este: valora a tus seres queridos mientras todavía están contigo. No dejes que el trabajo, el dinero o las cosas fugaces te alejen. Escucha, está presente y lucha por lo que es correcto. Mi padre me dejó el Rolex no para mantenerlo encerrado en una caja, sino para vivir con él. Para vivir con la confianza, el amor y la resolución de la familia Ramírez. Me puse de pie, me abroché el Rolex en la muñeca, sintiendo su peso como una promesa. Regresé a la casa, listo para un nuevo capítulo de mi vida, uno en el que no era solo Daniel Ramírez, el abogado, sino Daniel Ramírez, el hijo de Salvador, el guardián del legado de nuestra familia. Mi padre tenía razón. El dinero es solo una herramienta. La familia, la justicia y el amor, eso es lo que es para siempre.